Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, local, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Presente y futuro de Quito. Presente y futuro de Quito es el tema que hoy ingresamos a nuestra clínica periodística con 4 personalidades que vienen realizando no solamente sociedad, no solamente aportando con el desarrollo de la ciudad, sino también promoviendo discusión y con sus propuestas, buscando sin duda alguna, más allá de la corriente que representen o del legítimo pensamiento que tengan, mejorar como sociedad, cambiar la vida de la gente, incrementar el bienestar social. Jessica Jaramillo, la abogada Jessica Jaramillo, experta en temas públicos y en temas privados. El concejal Juan Carlos Fiallo, el concejal Luis Reina, y Wilson Merino, quien lidera algunas causas sociales, entre ellas Quito Cívico. A todos buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Buenas noches. Buenas noches contigo, un saludo a Jessy y a los concejales Juan Carlos Fiallo y Luis Reina. Gracias a todos por su comparecencia el día de hoy. Comienzo a todos pidiéndole una ronda muy sucinta de sus apreciaciones de lo que está ocurriendo ahora en este primer bloque con el presente de Quito. Voy con Jessica, Juan Carlos, Luis y finalmente con Wilson. Una ronda sucinta de no más allá de 1 minuto para luego abrir el debate. Comienzo. Jessica, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, Javier, y a Wilson, Juan Carlos y Luis. Es bueno compartir este espacio y creo que hemos puesto a Quito sobre el tapete en este 2021. Creo que hoy la recomposición de alguna forma del metropolitano va a tener una importancia dentro de la política de la ciudad, pero también creo que hemos abierto una puerta grande respecto de la participación ciudadana y el control social, y la responsabilidad que están detrás de esas 2 palabritas es, al menos desde mi perspectiva, una responsabilidad enorme, que creo que debe ser trabajada, compartida, analizada y puede lograr encauzar algunas, no solamente una, sino varias propuestas ciudadanas o alternativas que puedan cambiar y mejorar las condiciones de la ciudad, ¿no? Hasta ahí la voy a dejar ahora para luego seguir conversando. Gracias, abogada Jessica Jaramillo. Juan Carlos Fiallo, concejal, por favor. Muchas gracias, Javier, con un saludo muy cordial para Jessica, para Luis, para Wilson y usted, lógicamente. Todo el Consejo Metropolitano es la representación de algunos sectores de la sociedad. Todos nosotros llegamos por medio de una votación que representa los diferentes sectores que puede tener una sociedad. Y por lo tanto, salvando lo que pueda decir Jessica en que existe una nueva recomposición en el Consejo, esta no ha cambiado en realidad, porque nosotros seguiremos siendo un bloque de la Revolución Ciudadana que tiene unos lineamientos muy claros acerca de lo que es el luchar frente a una inequidad social, el luchar en la solución de los problemas de la ciudadanía y sobre todo de la gente más pobre. Y eso se va a ratificar en lo que venga de acá. Claro que la participación ciudadana para nosotros es fundamental porque esa participación ciudadana es la que nosotros impulsamos desde la Constitución del 2008 para canalizar de una manera adecuada todo lo que es el control social inclusive y esa participación misma ciudadana. Es decir, aquí lo que existe es, cuando se crea la quinta función, existe eso para que el ciudadano pueda expresarse.
A raíz de eso, entonces, podremos conversar de los siguientes lineamientos que usted muy bien tenga, Javier. Con un saludo nuevamente cordial y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Gracias, concejal Juan Carlos Fiallo. Concejal Luis Reina, por favor. Qué gusto, gracias Javier, gracias Jessica, un gusto compartir con ustedes, con Wilson, con Juan Carlos. Creo que las contradicciones de los grupos de poder, porque Yunda pertenece a un grupo de poder, porque también el ex alcalde también, Roque Sevilla, venía pidiendo el puesto de Yunda. Creo que encontró la resolución de sus contradicciones, de sus imposibilidades de como grupos de poder, encontró en el Consejo y en una figura de la participación ciudadana la mejor manera de resolver. Pero desgraciadamente yo soy partidario de la participación ciudadana. Estamos en algo pioneros en Quito utilizando esta figura, pero salió muy estropeada. Salió muy estropeada porque primero hubieron 5 peticiones de remoción y solo se calificaron 3. Hubo una lluvia un día tras otro día y como ahí para la aplicación de la figura de la remoción se la estropeó porque se presentó 1, 2, 3 seguida y eso generó un conflicto. De verdad, tan es así que la comisión de mesa se vio obligada a convocar una sesión en la mañana, otra sesión en la tarde. Gracias. El uno que tenía que seguir, Marcelo Allo, termina dimitiendo, termina retirándola. ¿Qué es eso? Si es cosa pública, gracias. ¿cómo es eso? Gracias, concejal. Qué maltrato a la figura que se le dio, qué maltrato que se le dio. Gracias, concejal Luis Reina. Wilson Merino, por favor. Buenas noches, Javier. Bueno, yo creo que la situación de Quito es compleja. Hay una descomposición absoluta del tejido social y no somos capaces como ciudadanos de ponernos de acuerdo sobre lo medular, que tiene que ver con sanar. Estamos en medio de una pandemia que está lejos de terminar y no solamente se trata de sanar del COVID, sino sanar anímicamente a la ciudad, alimentar. Hay indicadores de hambre muy complejos en la ciudad. 3.6% de quiteños y quiteñas están experimentando hambre. Y producir, tenemos 13.5% de desempleo, el 33% de los negocios han cerrado las puertas. Y bueno, esto se suma también a la situación de los jóvenes que no encuentran empleo, mujeres que también están atravesando una situación muy compleja. Yo creo que existe una desconexión absoluta entre los intereses de la clase política y dirigencial y los intereses de los ciudadanos. Mientras a los ciudadanos nos interesa cómo hacer para que nuestros hijos vuelvan a la escuela, cómo hacer para sostener el empleo, cómo hacer para cuidarnos en medio de esta pandemia, los intereses de la política van por otros lados, ¿no? Entonces yo en este sentido creo que necesitamos repensarnos en unidad y tratar de salir de lo coyuntural y comenzar a pensar en el futuro. Gracias, Wilson Merino. Entonces, ahora sí, habiendo un poco puesto sobre la mesa un diagnóstico sucinto de la realidad, los invito entonces al diálogo, al debate. A ver, presente de Quito. ¿Cómo llegamos a lo que tenemos? ¿Cómo llegamos a lo que tenemos? Recuerdo que en su momento los ciudadanos, los quiteños decían, la administración del señor Mauricio Rodas ha dejado mucho que desear, necesitamos un cambio. La administración de Barrera también lo mismo, decían con Yunda hay esperanza y con el señor Yunda ahora tenemos, y lo catalogaba el sector de la prensa como una acción histórica en donde existieron dos denuncias en su gestión y una obviamente fue la que tuvo el desenlace de la aprobación de la remoción. La primera denuncia pues la retiró el denunciante. Dicho eso, los invito a todos ustedes entonces al diálogo y está abierto si hay algún complemento de ideas. Voy con Jessica Jaramillo. De nuevo, insisto, está abierto la intervención voluntaria de Juan Carlos, de Luis y de Wilson. Abogada Jessica Jaramillo, ¿cómo llegamos a lo que tenemos en este momento? Dele. Bueno, creo que en los últimos 8 años realmente esto es consecuencia de lo que hemos vivido
Un poco para comentarles, yo estaba muy cerca de la administración metropolitana y municipal desde el año 2014 más o menos, o incluso antes. En el año 2011-12, si es que mal no recuerdo, fui consultora de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito, y trabajamos algunos temas enrumbados en la planificación, la prevención, la seguridad ciudadana. Y creo que hasta ese momento el municipio de Quito todavía tenía una planificación institucional, es decir, algo, o sea, tenías todavía instituciones armadas, había este movimiento medio interesante que mantenía Quito desde años atrás, en donde era una ciudad pionera del desarrollo local, y yo creo que las primeras políticas públicas que se aplican con mucha fuerza, sobre todo en las áreas que habitualmente yo he trabajado, que son, por ejemplo, la creación de los centros de equidad y justicia, las normas de participación ciudadana, es decir, el municipio de Quito siempre ha sido este municipio líder en este ámbito, ¿no? En el año 2014, si mal no recuerdo, nosotros impulsamos desde un grupo de mujeres una iniciativa que se llamaba el Transporte Seguro para Mujeres en Quito, y entonces pusimos sobre la mesa el debate del transporte y el acoso en el transporte público. Más adelante, yo creo que en la administración Rodas empieza un proceso de desinstitucionalización. Empiezan, por ejemplo, a darse normativas que minimizan el control y en algunos otros casos destierran prácticamente, desechan el control. Ante eso, para la óptica de Jessica Jaramillo, los ciudadanos no fueron más allá de la crítica, o sí fueron, pero no se permitió, en el sentido de comparar, de hacer un símil con lo que tenemos ahora, ¿no? Que desde la iniciativa ciudadana se denunció la administración municipal. Yo te digo, en el caso de Rodas, yo misma, junto a otras personas, integramos una veeduría ciudadana que era precisamente hacer un análisis del pago de compensaciones a los transportistas en estos famosos 8 parámetros para calificar el servicio del transporte público. Eso terminó siendo una cosa compleja, porque habían cooperativas de transporte que se pagaban $1,000, habían dueños de buses que tenían 1, 2, 3, 4, 5 buses mensuales, esta cantidad. O no les pagaban. O no les pagaban, exacto. Entonces, o no les pagaban. Había una inequidad enorme, y este informe que nosotros hicimos, yo lo analicé en el ámbito más de los recursos públicos, terminó en la Contraloría General del Estado, y ahí tramitándose este proceso, porque en ese momento lo que identificamos era que necesaria la intervención del órgano de control. En el año 2000, posteriormente, ¿no es cierto? Un poco para hacerles el recuento, en el año 2019, a mí me invitan a participar de la Dirección de Mercados. Ahí le conocí también a Luis Reina, que estaba el concejal a cargo de este sector, de la Comisión de Comercialización. Y más o menos las ópticas... Aún está pendiente que concurra el consejo. Esta sesión todavía no se cierra. Año y medio todavía no se cierra la sesión 35. El Javier no sabe de qué conversamos. Lo que pasa es que una vez que renuncia Jessica y le pedimos al alcalde que permita que concurra para que informe qué es lo que sucedió, porque ahí Jessica podrá decir. Pero ¿por qué aguanta tanto el señor Rodas? Porque los medios de difusión eran cómplices, callaban, no decían nada. En cambio, con Barrera y con Yunda, las cámaras se enfocan hacia los baches y van viendo. Estoy seguro que a partir de ahora Quito será bello, ya no habrán baches, desaparecerá. Estoy segurísimo de eso, pero esto es lo que tenía a favor el alcalde, claro, el alcalde Rodas. Con Barrera y con Yunda, los medios de difusión corporativos se dedican a decir Quito se cae a pedazos, Quito se cae a pedazos, y van generando una imagen, y en cambio con Rodas no hay eso, no hay ese accionar. Esa es la claridad que hay que tener. Y pero yo ahí, para terminar un poco la idea, creo que es importante mencionar varias cosas, ¿no es cierto? Desde mi óptica, y un poco desde también la vivencia de la administración pública de Yunda, dentro, creo que yo no he visto, al menos es un poco mi experiencia, no he visto una administración pública, una administración tan
desordenada, desorganizada, sin decisiones, un alcalde que no toma decisiones. Por último, los alcaldes anteriores, en cualquier circunstancia, se hacen cargo de las decisiones de la ciudad. Yo misma en varias ocasiones hice varias presentaciones para el propio alcalde y nunca, jamás tomó una decisión de decir, a ver, intervenga, y tiene el respaldo que se necesita desde la primera autoridad para intervenir en cosas que estaban afectando a la seguridad alimentaria de la gente. Pero no había esa voluntad. Y adicional a eso, y ahí sí creo que hay que ser mucho más duros con Yunda, porque desde mi punto de vista no se trata de un asunto de clase. Y como bien lo decía Luchito, Yunda también es parte de un grupo de poder. O sea, él no es un yamingo más, como suele decir. Los yamingos no andan pues en Maserati y tienen todos los bienes y las propiedades y el poder que ha acumulado el señor Yunda en los últimos años. Entonces, creo que ahí hay que hacer una diferenciación, porque los escándalos de corrupción realmente han sido enormes. Yo recuerdo una empresa metropolitana de obras públicas y de agua potable de las anteriores administraciones, no la de Rodas, de las anteriores, de todo el resto. Tenían liderazgo, es decir, eran empresas con altas calificaciones, pero en esta administración terminan con la poca institucionalidad que dejó ya la administración Rodas. Y eso sí genera una situación de desatención a la población, de desatención a la gente, y lo más grave, nunca antes transferencias bancarias hacia el exterior. O sea, es una cosa que uno ya dice, esto ya sobrepasa lo mal que puede hacer una administración. Gracias a Jessica Jaramillo. Concejal Juan Carlos Fiallo, Jessica dice esa desatención a la gente, y la pregunta inicial que le hice a Jessica, si ya hubo críticas en las administraciones anteriores, no sé hasta qué punto o la ciudadanía no estaba empoderada o la ciudadanía no llegó al hecho de ya materializar esa crítica y ese descontento hacia una denuncia. Desde su óptica como concejal, ¿cómo llegamos a lo que tenemos en este momento? ¿Y cómo usted cree, partiendo de su rol político precisamente de representación ciudadana, que llevó a los denunciantes hoy por hoy a llevar todo este proceso de remoción del alcalde Yunda? Su micrófono, por favor, su micrófono. Gracias. Tenemos que comprender que una sociedad cualquiera a nivel nacional o local tiene unas relaciones que se dan de poder diversos. Hay poderes que determinan el comportamiento mismo que después se especifica en la ley. Ese viene a ser el parámetro o la superestructura de donde se vuelven y se legalizan las relaciones de poder. Y entonces son esos poderes los que van llegando de alguna manera por medio de una elección a determinar su comportamiento y todo su programa que tiene que darse en la sociedad. Pero eso no significa que la sociedad, simplemente por el hecho democrático de llegar por medio de votaciones, tenga que quedarse una sociedad callada frente a las agresiones que puede darse desde el poder hacia el ciudadano. Porque tanto derecho tiene la figura del representante público que es elegido, llámese lo que sea, del derecho del ciudadano que tiene que ser atendido. Y le pongo casos específicos. Legalmente, el levantamiento que se dio en el tiempo del señor Maguad, ¿era legal el levantamiento de la gente contra Maguad? No, porque él era una autoridad electa democráticamente con el voto popular, y entonces era una autoridad que él era dada en los parámetros que le decía la Constitución. Entonces, el levantamiento ciudadano fue ilegal. Si usted quiere decir sí fue legal, fue legítimo, pero por supuesto, pues, porque el señor Maguad comienza a agredir al derecho del ciudadano, porque el señor Maguad comienza a agredir a lo que era el país, y entonces se levanta, pues, la gente y dice, hasta aquí no más, pues. Y eso pasó con Maguad. ¿Qué pasa con Yunda, concejal Juan? Es que eso es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, una autoridad electa, lo mismo que pasó con Lucio Gutiérrez, ilegal era el levantamiento, pero por supuesto. Legal y legítimo el levantamiento ciudadano, pero por supuesto. Por eso es que en el año 2008 se crea la figura de la quinta función del Estado, donde se da el control social para que las autoridades electas por una votación popular no agredan pues a la ciudadanía, que también tiene el derecho para que sus autoridades electas controlen y cumplan lo que fue en su programa. En este caso, entonces, en este marco, es
que se crea la figura para que la participación ciudadana y control social determine el control preciso a esas autoridades electas para que cumplan con lo dado. Por lo tanto, está enmarcada en un proceso democrático para que no se caiga en lo que pasó anteriormente, que la gente se levantaba y... Sí, ya termino, solamente déjame... Sí, claro, culmine. Sí, culmino la idea. Y entonces, para que no se levante la gente de esa manera y arriesgue su vida, se canaliza por medio de lo que era la participación ciudadana y el control social. Junta entonces llega a un poder elegido democráticamente bajo un programa y reparte la ciudad a todos los intereses corporativos de la derecha. Aquí no se me venga a decir que recién se están desayunando algunas personas. Dice que Junta no ha sido de derecha. Junta era tan de derecha que por eso llega al poder, y no es que recién se le está dando un poder a otro, que es que recién es de derecha, cuando los dos llegaron por el mismo lado. Junta entonces incumple y reparte y agrede al derecho del ciudadano a tener una administración que satisfaga. Y eso hace que se haga la figura, que se emplee la figura de control social para determinar un proceso enmarcado en la ley. Este no es un proceso administrativo, este no es un proceso judicial, este es un proceso político. Eso lo que usted está señalando, concejal Juan Carlos Fiallo, entiendo que también un poco sustenta la posición de los denunciantes obviamente en este proceso político que terminó con la aceptación por parte del Consejo Municipal de la remoción. Pero también habla o suscribe el concejal Juan Carlos Fiallo de su voto a favor de la remoción cuando otros de sus compañeros de su misma tendencia se abstuvieron, concejal Juan Carlos Fiallo. Porque nosotros tenemos el debate pues interno y nosotros también tenemos las posiciones, y porque claramente hubo una disposición en que nosotros quedábamos en libertad para elegir nuestro voto por nuestra conciencia. Y entonces en los análisis políticos que se da esto, de todo lo que yo le considero, porque una cosa es hablar del poder popular para construir ¿qué? ¿Para qué el poder popular? Si el poder popular es eso mismo, pues irse en contra de pues, de una administración que está haciendo daño, pues eso es construir el poder popular. No estar hablando del poder popular, que el pueblo salva al pueblo. El pueblo salva al pueblo precisamente por eso, pues porque se levanta contra una autoridad que no ha cumplido pues con los derechos ciudadanos. Entonces eso es lo que se tiene que dar y se tiene que comprender cuando teóricamente se comprende todo lo que significa estos conceptos aplicados a lo que significa que la gente reaccione. Que se diga aquí que la gente que recién se va a dar a la derecha es... Junta fue con ellos mismos. Si la derecha está instaurada en Quito desde el año 2012, cuando gana el señor Mauricio Rodas, pues, que tenía que haberse ido por el primer proceso de remoción y no se le hizo. Pero el segundo proceso de remoción se da y recién nos hemos desayunado que la derecha no ha estado aquí en Quito, pues que recién se le va a dar la derecha al vicealcalde. O sea, ¿qué nos pasa pues en los análisis políticos y para culminar con usted e ir con el concejal Luis Reina, el alcalde actual, Jorge Yunda, luego del proceso de remoción, dijo en redes sociales, palabras más, palabras menos, que la política es así y que a él le sorprende que quienes incluso le decían que estaban rezando por él, hoy de alguna manera le paguen de esa manera. ¿Cómo usted lo ve eso, concejal Juan Carlos Fiallo? ¿Cuánto estuvimos con él? Pues si nosotros tuvimos nuestra candidata que se llama Luisa Maldonado. Y nosotros, ¿cuánto nos dio a nosotros cuando él hace con la coalición por Quito, con todos los grupos de la derecha, comienza a gobernar, pues y unos de las personas eran los que llegan con él al poder? Por eso es que la coalición por Quito, los 12 son los que se toman el poder. Y a la Revolución Ciudadana nos hace a un lado y nos da lo que sobra de las comisiones. Ellos se repartieron querencias, direcciones, etc. Y ahora recién se dan cuenta de que recién llega una persona de derecha cuando él agrede a todos nosotros y a la voluntad popular, porque nosotros elegimos 9 concejales de los 21 que son del consejo, llegamos nosotros. Gracias. Con el voto de más del 33%. Gracias. Junta nunca fue de la Revolución Ciudadana, nunca fue de izquierda, siempre fue de derecha y fue además traicionó y fue uno de los que impulsaron el juicio contra el vicepresidente Jorge Glass, para por si acaso no se acuerda. Gracias, concejal Juan Carlos Fiallo. Concejal Luis Reina, a ver, más allá de también su posición, que sin duda la va a dar ahora, que es válida,
Y ya que estamos hablando de la participación ciudadana, el concejal Juan Carlos Fiallo dijo que la Revolución Ciudadana tiene lineamientos muy claros en ese sentido. La abogada Jessica Jaramillo resaltó el tema de la participación ciudadana y el control social, aunque Wilson Merino fue un poco más allá y dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí hay un divorcio prácticamente entre la clase política y lo que quieren los ciudadanos, y a la larga la política debe resolver eso, lo que quieren los ciudadanos. Pero para usted, concejal Luis Reina, ¿en qué momento esa participación ciudadana o se quedó corta o no estimuló tanto, visto que el primer denunciante retira la denuncia, concejal Luis Reina? A ver, lo que pasa es que en Quito vivimos un ambiente donde los medios de difusión van creando una situación de que a partir de la sesión del Consejo ya todo está en paz. La administración de Quito ya está bien, ya hay empleo, ya hay seguridad, ya los barrios están servidos, ya el transporte público está llegando. O sea, los medios siempre se tratan de generarnos una opinión y la publican. Esto es lo que están haciendo. Fue muy tensa la presión de los medios y siguen tensionando y están diciendo los medios cómo debemos votar, cómo debíamos votar. Eso es complejo, y entonces actuar desde el interés general, actuar desde el derecho se volvía complejo. Pero bueno, nosotros, por eso decía yo al empezar, la figura de la participación ciudadana hay que cuidarla y hay que cultivarla y no hay que maltratarla. Salió muy maltratada por Marcelo Ayo al retirarla. Creo que eso hay que reglamentar de tal manera que una vez que se inicie el proceso, no sé cómo se llama en derecho, pero yo diría que es una cosa pública y ya no le pertenece. No están tratando el tema de un divorcio o separación de bienes. Ya no nos divorciemos, ya no nos separemos bienes. Concejal Reina, el señor Marcelo Alo dijo que él estaba, bueno, de alguna manera, de entender que él estaba en su derecho de retirar la denuncia, porque si no, él decía que él sabía cómo se iba a votar y por tanto la prueba quedaba anulitada. ¿Cómo usted observa eso, concejal? Vio cómo terminó y que se equivocó. O sea, de verdad, pero lo que da muestra es que nos falta un proceso de mayor objetividad para actuar sin atropellos. Dos, creo que hay que dar proporcionalidad. Tercero, la imparcialidad, fenomenal la imparcialidad, fenomenal. El vicealcalde, yo soy parte de la comisión de mesa, yo veo que califica este proceso y después es el último en que vota y dice yo imparcialmente voto para que yo pueda asumir la alcaldía. O sea, lo que quiero decir es que hay que cuidarle y creo que nos va a tocar trabajar profundo. Creo que eso es lo importante, pero los medios no pueden ser los que determinen a quién se le destituye y a quién no se le destituye. Yo estoy clarísimo. Los levantamientos populares han sido realizados por el pueblo, pero bajo el control y hegemonía de el poder. O sea, cuando sale Maguad, tomó el pueblo el poder. Fabián Alarcón era poder. No le dejaron ni posicionarse a Rosalía Arteaga. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto es complejo. Siempre el poder decide qué hacer. Esto es cierto. Y entonces el poder popular, como dice Juan Carlos, claro, todavía no existe, no se ha constituido. La compañera Jessica también, que ha militado y ha sido actora también de las fuerzas activistas que creen el poder popular. Entonces, Wilson, que es también activista de muchas causas. O sea, el poder popular no existe, lo que existe es el poder real, el poder de los que van en Maserati y el poder de los que dice, oye Yunda, no comas solo, permítenos comer a nosotros también. Ay, pero sí, pues, o sea, también unos osos comienzan ahí y les identifican los chats y hay unas cosas que son
imperdonables, imperdonables. ¿Y quién paga? Quito. Pero no Quito en abstracto, pues. El Quito popular es el que paga. El Quito de las mayorías. El Quito que no tiene las vacunas, el Quito que no tiene transporte público, el Quito que le contestan que no tienen plata. Ellos son los que vivimos como en Carapungo. Yo estoy hablando desde Carapungo. Gracias, concejal Luis Reina. Wilson, dele. El Quito, complementando lo que dice el concejal Luis Reina, que no permite que los niños en las zonas rurales y periurbanas vayan a la escuela. El Quito donde las mujeres son violentadas al interior de sus hogares. El Quito que no tiene una conciencia medioambiental real, ¿no? Yo en términos generales creo que la ciudad y el país tiene profundos problemas históricos irresueltos. Tenemos clasismo, tenemos racismo, tenemos regionalismo, y estamos envueltos en una discusión dicotómica. Eres lo uno o eres lo otro. Pero para Wilson Merino, ¿es un problema histórico heredado o es un problema de la administración actual que de alguna manera esa bomba de tiempo fue creciendo y se le estalló en las manos? ¿O simplemente fue que la persona no supo administrar la ciudad y tenemos lo que tenemos, Wilson Merino? Sí, yo creo que es justamente nuestra incapacidad de mirar los matices, ¿no? O sea, poner a todos en el mismo saco. O eres lo uno. Yo creo que futuro lo que debemos, o el deber ser, es de impulsar un gran pacto social y territorial que nos permita establecer las prioridades y caminar hacia ellas. Yo creo en la participación ciudadana, y no solamente que creo, sino que la milito activamente desde hace 20 años. Yo lidero una de las redes de voluntariado más grandes del país, con más de 20,000 jóvenes voluntarios. Yo impulsé una iniciativa popular normativa que llegó a la Asamblea Nacional con 160,000 firmas de respaldo. Yo lidero una fundación que está legalmente constituida y que beneficia a cientos de familias afectadas por el cáncer. Yo lideré la constitución del Cabildo Cívico de Quito, una institución que permite agrupar a varias organizaciones y debatir temas que son importantes para la sociedad. La participación ciudadana no es un desafío de corto plazo, es un desafío de largo aliento, y hay que ser perseverantes y hay que invitar a las personas a participar con el ejemplo. Yo creo también que la participación ciudadana en nuestro país está condicionada al poder de turno. Y eso sucede porque no hay una ciudadanía efectiva, porque ese peso y contrapeso del que se habla en realidad no existe. Finalmente, los políticos de turno utilizan a los ciudadanos para sus intereses particulares. Cuando ya hay un tema real de fondo, una lucha ciudadana que no tiene una cierta complicidad con el poder, las cosas no avanzan. Y yo lo digo desde la experiencia. La iniciativa popular normativa Acuerdo contra el Cáncer no logró convertirse en ley porque muchos intereses económicos se sentían afectadas por esta iniciativa. Así que bueno, yo creo que hay que salir de lo coyuntural, yo creo que hay que mirar la ciudad a futuro, yo creo que hay que impulsar un verdadero pacto social, territorial. Creo que hay que salir de estas discusiones dicotómicas, ¿no? Inclusive correísmo, anticorreísmo, una discusión que nos ha hecho tanto daño durante tanto tiempo. Yo he tenido la posibilidad, Javier, de construir con las 3 personas que están aquí en este foro. Yo he construido con el concejal Luis Reina, quien tuvo la generosidad de impulsar la entrega de un comodato para que la Fundación Cecilia Rabanera tenga una escuela granja. Yo he construido con el concejal Fiallos varias iniciativas alrededor del comercio justo, de poder dotar a los comerciantes de equipamiento, y con Jessica comparto una lucha desde la sociedad civil. Así que yo creo que tenemos que buscar las cosas que nos unan, y creo que tenemos que identificar que la ciudad tiene profundos problemas de desempleo, de crisis sanitaria, de falta de acceso a la educación, de brechas tecnológicas, de daño medioambiental, de violencia. Sobre esas luchas, causas, debemos unirnos todos. Solamente para cerrar este tema, le pregunto a Wilson Merino, desde su experiencia, ¿cómo cree que estas iniciativas ciudadanas
que se han materializado en 2 denuncias. Una de ellas tuvo frutos, la otra a motu propio del denunciante no lo tuvo. ¿Cómo cree que estas iniciativas de alguna manera envían mensaje, no solamente a las actuales administradoras, sino a los futuros administradores, de qué es lo que está buscando la ciudadanía, qué es lo que está buscando esa parte de la sociedad activa desde lo no público, pero que está ahí presente y le dice, mire, ¿sabe qué, señor gobernante? Por aquí debe actuar y usted no está actuando por este medio. ¿Qué es lo que para Wilson Merino debe ir más allá de esas denuncias frente a una autoridad seccional en este caso? Sí, yo creo que hay que impulsar una ciudadanía efectiva, ¿no? Una ciudadanía mucho más crítica, y creo que hay que politizar a la ciudadanía, no con este objetivo de que la ciudadanía se candidatice, sino que tenga un rol mucho más activo en la vida democrática, ¿no? Desde analizar los planes de campaña, las ofertas de campaña que se proponen, hasta todo el proceso de fiscalización. Y finalmente establecer las prioridades. Las prioridades de la clase política lastimosamente no son las mismas que las prioridades de los ciudadanos, ¿no? Las prioridades de la clase política y dirigencial de nuestro país van por un lado, mientras que las necesidades de los ciudadanos van por otro. Por eso creo que es tan necesario impulsar un gran pacto, un pacto de mediano y largo plazo que nos permite establecer ciertos objetivos comunes, marcar una hoja de ruta, una brújula, y luego a través de procesos formativos lograr que todos vayamos en ese rumbo. Si no, la situación va a ser muy compleja. Yo veo con muchísima preocupación lo que está sucediendo en la ciudad y en el país: desempleo, pobreza, hambre, conflictividad social, daño medioambiental, y respeto a los derechos humanos, y así pues evidentemente no podemos seguir. Gracias, Wilson Merino. Bien, la segunda y última parte del programa, el futuro de Quito. A ver, varias cosas están gravitando. Una de ellas me parece sumamente importante lo que dice Wilson, precisamente estas problemáticas sociales que deben ser resueltas, sea por el aparato gubernamental o por el aparato gubernamental local o provincial, que están ahí los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, las vacunas, el tema salud, el tema desempleo, el tema de la desnutrición, por un lado. Por otro lado, ya centrándonos en el tema del futuro de Quito, un alcalde que vía consejo municipal ha sido removido, la decisión todavía no está en firme porque está a derecho de él si presenta esto ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y de allí, si es que eso ocurre, subiría a alguien del Consejo Municipal actual. Voy con Jessica Jaramillo. Jessica Jaramillo, ¿cómo entonces enrumbar la administración municipal frente a estas problemáticas por un lado y frente al futuro del alcalde por otro, por favor? Bueno, yo coincido en algunos temas con quienes nos acompañan en esta noche. Realmente los problemas de la ciudad no se van a acabar de la noche a la mañana. Ni con nuevo alcalde. Y con nuevo alcalde o alcaldesa. Eso ya les corresponderá al consejo. No se van a acabar, pero creo que una de las cosas que es importante señalar es que hemos sentado un precedente de decirle a una nefasta autoridad, involucrada no en uno, sino en un montón de escándalos de corrupción, no con un proceso penal él y sus familiares, sino varios procesos penales que realmente va a tener que afrontarlos de aquí a los años que vienen. Entonces le hemos dicho, vea, creemos que ya su condición ya no es la adecuada, ¿no? Hemos hecho nuestros pliegos de cargo y él ha hecho sus pliegos de descargo. Creo que es importante también indicar que desde mi punto de vista, esta es una figura, la figura de la remoción, es una figura muy novedosa, pero que se incorporó a partir del año 2010 en el COTAD, que complementa los dos tipos de democracia. La democracia representativa y la democracia participativa, porque los ciudadanos lo impulsan, pero decide quienes representan a través del voto popular a la ciudadanía. Entonces, claro, ahí creo que habría que hacer una cuestión de gradualidad, como lo había señalado en el consejo el propio concejal Fiallos, o que a lo mejor habría que hacer una reforma normativa que perfeccione esta herramienta. Me parece que es prudente, ¿no? A hablar de aquello, pero la norma hoy está así, y nosotros lo que hemos hecho es simplemente accionar este mecanismo que ha sido accionado en otros lados. O sea, tú tienes en el país entero concejales que han sido removidos, procesos que se han caído en el Tribunal Contencioso Electoral por el tema del procedimiento, pero que algo ya existe de jurisprudencia en esta materia. Luego, Quito es una ciudad compleja,
tiene varios centros, está el norte, el sur, los valles, ¿no es cierto? Y tienes un problema de transporte fuerte. Te digo un poco porque yo viví en el sur de Quito toda mi vida y los problemas de transporte para muchos de los que vivíamos en Quitumbe eran complejos, muy complejos. Entonces creo que hay que meter un concepto potente dentro de esta agenda que nosotros vamos a empezar a trazar, que es la democratización del transporte público, y no hemos hablado de estos conceptos importantes para la ciudad. Desde mi punto de vista y un poco desde la activación que vengo haciendo, yo te diría que hay que trabajar en esta agenda de mujeres que permita, por ejemplo, reformar el actual sistema de los centros de equidad y justicia, que realmente antes funcionaban mucho mejor de lo que funcionan ahora, por ejemplo. Y una serie de cosas que la localidad puede hacer porque es lo más cercano al ciudadano. Una de las cosas que la pandemia nos enseñó precisamente es que la localidad debe tener mayores competencias, creo yo, y eso habría que también la Asamblea permitirse revisar alguna de las competencias del COTAD. Creo que la competencia de salud en el ámbito preventivo podría estar dentro de los gobiernos locales. Creo que habría que plantear también una serie de elementos y trazarles la cancha a quienes ahora están dentro del Consejo Metropolitano y a quienes súmala, si es que el señor Yunda no decide irse y no tiene un poquito de dignidad como para decir, ya bueno, ya me votaron, ya mejor me voy, pero como no la tiene, entonces habrá que esperar los 10 días que vienen del contencioso electoral y trazar esta agenda de trabajo en donde le digamos, vea, la estructura municipal no funciona. Hay secretarías que hacen una cosa y empresas que hacen lo mismo. Hay otras instituciones que usted no sabe si tienen manual de función de puestos, si tienen presupuesto, cómo funciona el presupuesto. Hay unas instituciones que son autónomas. Entonces usted dice, ¿cómo les controlo a las instituciones que tienen autonomía? Entonces realmente creo que hay que entrar en una reforma del sistema municipal. Creo que hay que transparentar toda la información del tema Metro de Quito, que es lo que más le ha costado a la ciudad. Y transparentar me refiero bueno, ¿qué vamos a hacer en un debate público? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con el Metro de Quito? ¿Cómo va a funcionar el Metro de Quito? ¿Y cuáles son los análisis de sostenibilidad que tiene el metro? ¿Con cuánto va a funcionar el pasaje y ese tipo de cosas? El tema del transporte privado, que actualmente rige en Quito, porque así es esto, ¿no es cierto? Es un transporte privado. Hay que entrar en debate, a lo mejor podemos hablar de la municipalización del transporte. O sea, hay una serie de elementos que podemos empezar a poner sobre el tapete y que creo que esta agenda ciudadana también lo va a replantear. Yo, por ejemplo, creo que soy un poco más, en algunas tesis ideológicas, un poco más hacia el centro, como dice el profesor Ludolfo Paraño, ni mercadofobia ni mercadocracia. Es decir, hay que un poco empezar a atender estos equilibrios que se necesitan en el poder para que minar un poquito las desigualdades. Las políticas sociales, por ejemplo, que tiene actualmente el municipio, no deberían ser dádivas, porque son actualmente regalos, dádivas. Es una forma no sé, de comprar un respaldo político. Creo que ahí debería haber mucho más dignidad dentro de las políticas sociales. Y otra de las cosas que también me parece indispensable plantearlas, ¿no? Yo, definitivamente, una de las cosas que a mí más me molesta en política es que se use a la gente, pero que se use a la gente de menos recursos, que se use a los más humildes, a gente que tiene obligada por ciertas dirigencias a estar sentada o parado ahí viendo una movilización, acompañando o pagándoles lo poco que se puede, exponiendo sus vidas por el tema del COVID. Y ese es un sistema de explotación. Y entonces yo, por ejemplo, sostengo que en el ámbito del espacio público y en el ámbito del comercio informal o comercio no regularizado, como ustedes quieran llamarlo, hay gente que tiene verdadera necesidad, pero claro que hay gente que tiene verdadera necesidad, pero también hay redes que explotan. Entonces, si no intervenimos, si la autoridad no interviene en estos espacios, simple y sencillamente se van a estar sosteniendo esas redes de explotación, que lo que hacen es seguir manteniendo en esa condición a los que menos tienen. Gracias. Entonces hay que generar esta sociedad un poco más igualitaria y ese es un poco el compromiso que tenemos en construir esta agenda ciudadana que nos permita precisamente plantear estas aristas, además de la reactivación productiva de la ciudad. Gracias, Abaya, ese Jaramillo. Concejal Juan Carlos Fiallo, el futuro de Quito, pero
me preocupa un poco cómo, no sé si enrumbar o rehacer todo el plan de un futuro de Quito en donde escucha a la gente, busque resolver los problemas sociales, cuando parecería ser que cambiando de alcalde no se soluciona nada. No sé hasta qué punto eso sea así, me lo dirá usted, concejal Carlos Piallo, por un lado, y por otro lado, a la larga, todas esas agendas ciudadanas que describía Jessica, o esos problemas profundos que lo señalaba Wilson Merino, dependerían de que si el alcalde tiene voluntad de integrarlos en la agenda municipal, concejal. Es que sería un error, Javier, y con tertulios aquí, creer que porque se cambia de alcalde ya viene la varita mágica que cambia todo, cuando son unas estructuras sociales diferenciadas. ¿Qué se ha explicado aquí? Y en lo que estoy plenamente de acuerdo. Existe un divorcio entre la representación política con las necesidades reales de una sociedad. Por eso es que se trata de cambiar esa representación de democracia representativa, donde unos pocos sean los iluminados que quieran tomarse las soluciones de la sociedad, cuando lo que se tiene que hacer es crear la democracia participativa, que sea el ciudadano el que intervenga también en la solución de sus problemas. Miren, una cosa muy simple que hemos hablado con Wilson. Hay que comprender, por ejemplo, que el Internet cambia básicamente las relaciones sociales de producción de una sociedad y las transfiere a otros elementos, de otras composiciones sociales. ¿Qué es lo que vemos nosotros en las redes? Grupos identificados con ciertos intereses particulares que tienen una diferente conformación ideológica y una diferente conformación social inclusive. Y estas relaciones hacen que los intereses ciudadanos se expresen de una manera que la representación política no le entiende. ¿Por qué cree que la gente, cuando se hace el levantamiento de los indignados en Europa y después se dio en Wall Street, todo eso, que era una locura de la ciudadanía que se levantaba contra los políticos porque la democracia y el sistema capitalista en su conjunto estaba bien? No, es la necesidad ciudadana de hacerse escuchar y decir, basta. Los políticos en un momento determinado no nos representan si es que no entienden cuáles son las soluciones de los ciudadanos, que es lo que quieren los ciudadanos. Y entonces esa democracia participativa es fundamental. ¿Por qué se hace que la sociedad se determine en organizaciones sociales que van determinando por unos diferentes estudios? ¿Qué será porque la sociedad está desperdigándose? No, porque como el poder político no le entiende, entonces la sociedad se desespera por el otro lado para que se solucionen sus problemas. Lo que tiene que marchar entonces es una integración entre un ciudadano que es elegido autoridad, que sea el intermediario de las relaciones de lo que está pidiendo un ciudadano frente al poder que se está determinando. Y esa intermediación entre los dos sirve para que se solucionen los problemas de la persona, de una sociedad, de un grupo social. Aquí podemos hablar de indicadores. Quito es la ciudad que tiene mayor índice de desempleo. La violencia intrafamiliar ha aumentado en la pandemia. No tenemos internet y no podemos entonces hacer una serie de trámites que deberíamos hacerlos digitales. Entonces es inequidad social. Esa lucha por una inequidad, por esta inequidad, hace que la gente, los ciudadanos, se vayan formando en grupos para poder decirle al poder, oye, tienes que solucionar esto, no lo que tú piensas, sino las necesidades primarias que nosotros sentimos. Cuando eso ocurre, entonces, nosotros podemos llegar a consensos. Y lo que estamos plenamente de acuerdo, y que además lo he dicho en pleno Consejo Metropolitano, los 21 concejales tenemos que reunirnos y sacar consensos mínimos de acuerdo, porque esta ciudad la representan los diferentes grupos políticos, tanto ideológicos como de clase, y entonces tenemos que trabajar para todos. Esos 21 concejales debemos reunirnos y sacar unos puntos mínimos de acuerdo para solucionar los problemas de la ciudad. Pero si seguimos con un divorcio entre lo que es el político frente a la necesidad, no se entendió entonces nada de lo que es la política, porque la política lo que hace es precisamente que esa construcción que se hace desde la base de una sociedad es la que el político tiene que dar soluciones a eso, a esos hechos cotidianos que la ciudadanía vive. Entendiendo esto, entonces, nosotros podríamos determinar
que la sociedad con una claridad específica es la que tiene que tener una representación real en esa representación política. No solamente puede existir entonces una democracia participativa por medio del voto que legitime supuestamente, que legalice más bien a una autoridad, porque es legal que te llegue una autoridad por medio de un voto. Eso no es solo democracia. Democracia es entonces la participación del ciudadano en el hecho mismo de la construcción de la solución del poder. Que el ciudadano también acceda y cambie unas relaciones de poder donde no se le tome en cuenta, donde son solamente grupos que determinados intereses que van sobre lo que es el interés ciudadano. ¿Ustedes creen, por ejemplo, lo que hace el hacer una fundación para solucionar los problemas de la gente que tiene cáncer? ¿Usted cree que eso es una cosa que no es importante como política? ¿Usted cree que no es importante una política que vaya determinando, por ejemplo, qué es lo que pasa con los problemas de la mujer y el feminismo? ¿Usted cree que no tiene que ser elevado a política? ¿Qué es lo que pasa con el ambiente? ¿Usted cree que no puede ser elevado a política? ¿Qué es lo que pasa con los problemas de género? Esos intereses diversos no son tomados en cuenta por una relación de poder de una sociedad. Y eso es lo que se tiene que hacer, que se integre. Esos son los problemas reales. Esos son los problemas concretos. La gente se muere de hambre. La gente no tiene trabajo. La gente no tiene mal transporte. Y los políticos por acá, viendo quién es el alcalde, solucionando quién es el nuevo poder, ¿no? Cuando esos son las realidades concretas. Y eso es lo que hay que atender. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero si no comenzamos a hacerlo, entonces no llegaremos nunca a solucionar. Gracias, concejal Juan Carlos Fiallo. Concejal Luis Reina, vamos un poco al revés. ¿Qué pasa si en el supuesto de que el señor Jorge Yunda presente su recurso que tiene derecho en el Tribunal Contencioso y les tira abajo lo que pasó en el Consejo Metropolitano? Yunda sigue siendo alcalde, los problemas siguen estando ahí y ya me han dicho ustedes que cambiando de alcalde no se soluciona nada. ¿Cómo ve ese escenario, concejal Luis Reina? Les voy a contar que yo cuando ya miré que Marcelo Ayo retiró la denuncia, yo esperaba que llegue Jorge Yunda y diga yo me retiro y no sigan este trámite y no tengan problema de cómo van a votar. Esto era teniendo un poco de compromiso con Quito y claro, y seguimos golpeando la gran figura de la remoción que fue maltratada. ¿Qué puede pasar? O sea, los medios de comunicación oligárquicos, corporativos, al otro día van a hacer su pronunciamiento y esto lo volverán ingobernable. Ojalá no pase nada. Y si le dan la razón, si por si acaso el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón a Jorge Yunda, sí, yo le pediría que de verdad dé un paso al costado. Hoy sí le pido que dé un paso al costado. Ya le pidieron anteriormente a algunos de sus colegas y él dijo no, porque tenía un compromiso con los ciudadanos que les llevaron allá a la alcaldía y que tenía que cumplir lo que él ofreció. Javier, esto empezó, usted me lo ha traído aquí a esto. Esto empezó con el pedido de sus compadres, los que gobernaban con él, pidiéndole la renuncia. Coalición por Quito, conformada por Creo, Concertación de Montúfar, Unión Ecuatoriana, Izquierda Democrática y más el escándalo de exacerbación de los medios de difusión, más la acción de la Fiscalía y sus propios errores enredado ahí con Yundita y con Geinco y con que se perdía la plata. O sea, esto empezó con la pedida de la renuncia de sus compadres, así empezó. Por eso yo digo, oiga, pero y ahí que le pedían la renuncia y hacían show y cuál era y cuál no era, y no recurrían ahí, y allí Jessica ve esas contradicciones y dice, aquí hay una figura legal, porque la petición de la renuncia es una cosa voluntaria si le daba la gana, pero iba a tener el mismo impacto, porque querían sacar una resolución de 21 concejales, y mientras tanto,
el responsable del metro, el propio Santiago Guarderas, sin hacer nada. Porque recuerde, Yunda le encarga con su puño y letra, con su firma, todo lo que es de movilidad. Y después es removido porque no hace las cosas del metro, porque no hace el estudio para que venga el metro a Carapungo, que debe venir. Pero ¿quién no? Y creo que le puede rebotar al propio Santiago Guarderas. Dios nos libre. Por eso, Wilson, ¿qué quiere decir? Wilson, cuando nos llama, ¿cómo es que denomina? A un pacto, a un nuevo pacto social. No es el encuentro, ¿no? ¿O es el encuentro? No, un pacto, concejal. Porque también cuando se respira estos nuevos ambientes de libertad, ¿qué es la libertad? ¿La libertad de morirse de hambre? ¿La libertad de no tener transporte público? ¿La libertad de tenerlo en un techo, con un techo de lata y encerrado y prohibido y con un solo sanitario, 20 familias y una sola lavandería? Porque eso no es que me lo contaron. Yo cuando vine a la universidad viví eso. Yo viví, o sea, no es que me lo contaron. Por eso lo que me gusta es de todo lo que ha trabajado, creo que lo más profundo, lo más sentido seguro que ha de ser de Wilson la granja, la escuela granja, con los señores que tienen enfermedad terminal, creo que debe ser muy sentido. Yo a veces tengo unos reparos, porque el comercio ¿justo de qué? ¿Justo de qué? O sea, sigue siendo un sueño, sigue siendo una aspiración, sigue siendo necesidad de una política pública, pero cuando hay monopolios, ¿cuándo hay comercio justo? O sea, complejísimo, ¿no es cierto? Pero esto es, entonces, el alcalde va a empezar enredado. El alcalde fue el que no respetó la paridad de género. No sé qué vaya a hacer cuando ya tengamos que elegir vicealcalde. Va a empezar enredado. El alcalde sabe que y va a empezar enredado. Por eso es fundamental en ese acuerdo también no exacerbar los ánimos de acaparamiento y avaricia. Hoy es cuando hay que privatizar el municipio de Quito porque el sector público es privado. El pacto social tiene que ser respetando diversas formas y no exacerbar la apropiación, el monopolio y la privatización y después proponernos tal vez la privatización del agua, de privatización de las vías y ponernos peajes sobre peajes. Y así sucesivamente. Creo que hay que cuidar eso. El modelo de gestión del metro tiene que ser público. Quito tiene esa capacidad. Quito es luz de América. ¿Qué quiere decir? Fuimos ejemplo en toda América para romper el sistema colonial. Quito generó un sistema de trolebús con energía. Quito, con energía eléctrica, cuando los socialcristianos eran los importadores de combustible. Había un grupo de poder que había en contradicción, pero ese grupo de poder sirvió para Quito. Quito allí les dio un golpe porque todo el capital inmobiliario estaba en la 10 de agosto y allí eran los grandes locales y le destinó al transporte público, le generó como carril exclusivo. Creo que eso hay que aprender. Y decidió Quito, decidió ser el administrador desde el sector público. Eso hay que hacerlo, eso hay que preservarlo. Después el transporte Milenio en Bogotá lo superó, lo mejoró, pero ¿dónde nació? ¿Dónde empezó esa modalidad? Aquí en Quito. Gracias. Creo que hay que trabajar para que la vacuna nos llegue a todos, ojalá. Yo sigo pensando en que el transporte público no debe ser solo para los que tienen plata. O sea, el nivel de ingresos es tan complejo que ahora solo pueden tomar bus los que tienen para pagar. Eso es el que tiene plata, pues. Como la Fundación Natura en el sur tenía un parque solo para los que tienen plata, que había que pagar, no importa que sea 10 centavos, pero eso quería decir, si no tienen los 10 centavos, jueguen en la calle. Entonces hay que pensar, ojalá el alcalde también tenga la capacidad de exigir al gobierno central que le transfieran los fondos que le debe el gobierno central, que le pertenecen a los quiteños,
que le pertenecen a los quiteños. Esto es, ojalá, porque si no, como son ñañones, no sé qué vaya a seguir pensando, ¿no es cierto? Gracias, consejero. Ojalá haya la voluntad de incrementar y mejorar las finanzas del municipio, y allí seguro con dos cosas. Una, exigiendo los recursos, ¿no es cierto? Dos, aplicando una política propia, o sea, generando una tributación que permita obtener los recursos de los que más tienen para invertir a los que menos tienen, para generar el empleo, para generar condiciones de trabajo a los que tienen trabajo autónomo. Esas son las grandes, ese tiene que ser el acuerdo, ese tiene que ser el consenso, esa tiene que ser la voluntad, no ser más avaros, más apropiaciones. Y claro, cuando hay esa posibilidad, si es para fomentar para fomentar la producción, y cuando digo producción, con empresas que no sean monopolistas, así haya empresas grandes, seguro van a contar con mi apoyo. Gracias, Van a tener mi apoyo. Nosotros somos de los comunistas que permitimos regularización de barrios para que tengan la escritura, la propiedad privada. Así somos. Gracias, no es concejal Luis Reina. Los comunistas pocos. Sí, porque si no se me queda el tiempo. Wilson Merino, por favor, con usted terminamos. Futuro de Quito, los ciudadanos, una participación ciudadana más efectiva, ciertamente, vigilando que al final al ciudadano no le interesa qué línea llegue a la alcaldía, no le interesa si es de derecha, de izquierda, lo que le interesa es que resuelvan sus problemas, sus problemáticas sociales, el desempleo, las vacunas, la salud y demás. Pero, ¿cómo garantizar de que esas demandas sean mejor canalizadas al fin de cuentas, cuando todos me han dicho, creo que todo es así, me corrigen si estoy equivocado, que cambiando de alcalde no se resuelve nada? ¿Cómo apuntar ese proyecto de un Quito que beneficie a la gente, que incremente el bienestar con cambio de alcalde, si es que eso llega a pasar en el eventual cambio, porque todavía está en todos en manos del Tribunal Contencioso si el señor Yunda lo presenta? Por favor. Javier, yo creo que la única salida es un gran pacto, un pacto social y territorial, un pacto que nos permita recomponer el tejido social para sanar, para alimentar, para educar y para producir. Un pacto con todos. No puede haber un pacto sin las fuerzas políticas y no pueden invitarse a la mesa solo a las que nos caen bien. Tiene que convocarse a todos. Y no solamente las fuerzas políticas, tiene que participar también el sector productivo. Es imposible pensar en un gran pacto para la ciudad si es que no están las fuerzas productivas. Y convocarse también a la academia y también a las organizaciones de la sociedad civil. Un pacto que nos permite establecer 4 o 5 prioridades como ciudad para pensar en el Quito del futuro, para poder innovar. Un pacto, por ejemplo, como decía Jessica, para salir de este sistema sanitario estático en el que vamos al hospital cuando estamos gravemente enfermos, a un sistema de salud mucho más dinámico, con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en el que los gobiernos autónomos descentralizados tienen un rol fundamental y apalancados con la participación ciudadana. Hermandar a todos los quiteños para impulsar un nuevo paradigma educativo, donde todos seamos conscientes que la escuela, Javier, es la principal herramienta de transformación social, no la única, pero sí la más importante. Y necesitamos recuperar las escuelas municipales y necesitamos que Quito fortalezca la capacidad, las instituciones, los profesores que permitan que los niños, más allá de ser buenos estudiantes, sean buenos ciudadanos. Para luchar contra la corrupción necesitamos educar en valores, y los valores no es una cátedra que se dicte en un aula, es un tema en gerundio, es haciendo, es sintiendo, es con la gente en comunidad, y para eso el voluntariado es una herramienta importante, ¿no? Un gran pacto para sanar. No solamente se trata de que lleguen las vacunas, hay un problema muy profundo de salud mental. La ciudadanía está devastada, la gente ha perdido a sus familiares, la gente ha perdido sus empleos, la gente no tiene esperanza de cara al futuro, porque la clase política y dirigencial, tristemente,
se ha quedado en una discusión dicotómica y no necesariamente en responder y resolver los problemas de la gente. Necesitamos impulsar un gran pacto social y territorial para producir más, para producir mejor, para producir de una manera más justa, poniendo en el centro al ser humano, impulsando el comercio justo. Y como decía el concejal Luis Reina, ¿no? Se habla mucho de economía popular y solidaria, pero en la práctica no sucede. Finalmente los mercados siguen monopolizados y para eso pues se necesita un gran pacto de la ciudadanía para pensarnos de maneras distintas, ¿no? Yo creo que es posible, no todo en la ciudad es malo, hay políticas sociales que son muy efectivas, la agricultura urbana, por ejemplo, es una de las cosas que nos debe enorgullecer como Quito. Somos una de las 10 ciudades más verdes en América Latina por el programa de agricultura urbana. Producimos más de 1,000 toneladas de alimentos, tenemos más de 3,000 huertos activos y las familias generan ingresos superiores a 170, 180 dólares mensuales, que es superior a cualquier bono que esté entregando el gobierno. Y no solamente que es un bono, sino que las familias están produciendo un programa que tiene un fuerte componente de género. El 84% de quienes lideran ese programa son mujeres. Así que bueno, yo creo que hay que tratar de buscar consensos, tratar de concertar y convocar a todos los actores en función de los grandes desafíos que están afectando nuestra vida en comunidad. Yo creo que ese es el único camino que nos queda por delante. Un tema con el que quiero cerrar, que no lo he tratado ni con Juan Carlos, ni con Luis, ni con Jessica, pero siendo Wilson Merino quien viene prácticamente bueno, todos vienen de la ciudadanía, pero usted se ha quedado allí e impulsa causas sociales. ¿Cómo en ese pacto social puede encajar el nunca más tener algún escándalo o alguna situación irregular que a todos nos fastidie desde las administraciones municipales? ¿Cómo garantizar que ese pacto social incluya componentes que al ciudadano le diga, mire, ¿sabe que ya usted no va a tener un administrador o administradora que cometa algún acto reñido con la moral? ¿Cómo garantizar eso, Wilson? Yo creo que el gobierno abierto es una herramienta muy poderosa. Yo creo que en la medida en la que haya más observancia por parte de la ciudadanía a través de las plataformas tecnológicas, vamos a poder prevenir actos de corrupción. Yo creo que hay que también dentro de este pacto hablar de un pacto ético, de ciertos valores que nos caractericen como quiteños y establecer esos parámetros, ¿no? Hay mucha subjetividad en el marco jurídico y creo que códigos de ética, ciertos principios fundamentales alrededor de los que nos podamos poner de acuerdo, creo que pueden ser una ciudadanía. Pero Javier, esto es algo que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana y creo que esto es importante señalar. Son problemas profundos y creo que hay que tener una mentalidad de futuro y tenemos que construir poco a poco. Tenemos que fortalecer la institucionalidad, una institucionalidad que en los últimos años se ha venido destrozando. La institucionalidad en el sector de la salud está destruida y sin institucionalidad no vamos a poder dar respuestas efectivas a la ciudadanía. Así que yo creo que, bueno, hay que fortalecer un pacto, hay que impulsar un gran pacto, fortalecer las instituciones y tener una mirada a futuro. Yo creo que por ahí van las salidas, querido Javier. Gracias, Wilson Merino. Gracias a Jessica Jaramillo, gracias a Wilson Merino, gracias a los concejales Juan Carlos Fiallo y Luis Reina por haber comparecido a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa con el tema presente y futuro de Quito. Que Dios les acompañe a ustedes y su familia, síganse cuidando de la COVID-19, ojalá nos vacunen muy pronto, no solamente a quienes buscamos reactivarnos, sino a nuestras familias y que tengan un maravilloso fin de semana de lo que quede. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Jessica, Wilson, Lucho. Y una pequeña cuña comercial. Dele. El 13 de junio vamos a abrir el Café de la Granja. Jessy, concejal Juan Carlos Fiallo, Reina, es un emprendimiento social que busca generar empleo para las madres de los niños con cáncer. En este contexto de pandemia, sostener el empleo y el empleo solidario es bien importante, así que bueno, les espero con sus familias. Pero solo se llama café, pero se puede servir agüitas, aromáticas, todo lo que cultivan en la granja. Todo lo que cultivamos en la granja. Yo pensé que ibas a decir que te den un Irish coffee, o sea, ya. Gracias, espero que no esté herida ni la democracia ni la institucionalidad, que avancemos.
Hay una cosa Gracias. que estoy de acuerdo con lo que dice Huizo. Ese pacto es a largo plazo, ese pacto es de futuro y hay que dar transparencia por medio. Ojalá que lleguemos a hacer de Quito una ciudad inteligente en los próximos años, pero partamos por procesos completamente abiertos para que exista una real participación de control ciudadano. Solo eso, muchas gracias. El bien de todos, concejal. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la Alcaldía de Durán continúa realizando inspecciones en las diversas empresas de la ciudad. Importante acción preventiva que se replicará a fin de evitar contagios masivos dentro de las empresas de Durán.